Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando profecías bíblicas y en este día nuestro estudio se centrará en los 24 ancianos que están expresados en el libro de Apocalipsis, en la importancia que esto tiene para todo aquel que tiene la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de sus promesas, en el cumplimiento de la obra que Él vino a realizar en la cruz del Calvario. Así que los 24 ancianos representan o son el testimonio de la fidelidad de Dios. Ese es el tema de este día. Los 24 ancianos como el testimonio de la fidelidad de Dios. Nos dice el texto de Apocalipsis que a Juan se le dijo: ven, sube, y ven y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosas son las que suceden después de estas? ¿Cuáles son estas cosas? El contexto en el que está expresado ese mandato de Jesucristo a Juan de subir y ver las cosas que sucederán, es que Juan estaba pasando un momento de tribulación en la tierra. Él estaba preso, estaba pagando una condena. Él ya era un anciano, ya rebasaba los 90 años de edad y estaba padeciendo. Él, en todo este tiempo, no había visto el cumplimiento de las promesas de Dios. Lo que estaba sucediendo era que sus compañeros, los apóstoles, ya estaban todos muertos, y no de una muerte feliz o alegre, sino que habían sido decapitados, habían crucificados. Todo lo que padecieron estos mártires que fueron compañeros de Juan, que fueron los 12 discípulos. Entonces, ninguna de las promesas, ninguna de lo que Jesús había hablado se habían cumplido, sino que al contrario, todo parecía que no tenía ningún beneficio, ningún aprovechamiento. Esto es con lo que respecta a Juan, y también el contexto está hacia el mensaje a las iglesias. El mensaje a las iglesias no es nada halagüeño, no es nada alegre. Nos dice que las iglesias iban a pasar por tiempo de tribulación, o estaban pasando por tiempo de prueba, estaban siendo infiltradas por el enemigo, por el engaño, por el error. Entonces no había ese perfeccionamiento, no había ese gozo, no había esa vida alegre, no había esa comunión, ese compañerismo, esa fraternidad, no había ese amor. Las iglesias estaban padeciendo y iban a padecer todavía más. Pero también nos dice de las promesas a los que vencieran, de las promesas a los que se guardaran, las promesas hacia aquellos que se mantuvieran firmes. Y las promesas eran de vestiduras blancas, las promesas fueron hacia darles un nombre nuevo, darles ese maná celestial, esa alimentación, ese sentarse a la mesa. Las promesas son de una corona de vida, las promesas son de hacerlos pilar en la casa de Dios. Son muchas las promesas hacia los que vencieran. Entonces nos está hablando de un tiempo de adversidad, un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción, pero que ese tiempo de aflicción tiene un cambio. Hay que pasar y hay que perseverar. Y hay una puerta abierta en el cielo, la puerta abierta que divide las cosas carnales, las cosas terrenales, las cosas que se padecen y las cosas
espirituales. Entonces Juan dice, vi en el Espíritu. Las cosas de las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y estas las ve y estas las puede vivir en el ámbito espiritual. Pero entonces hay un cambio entre la situación de adversidad y la situación que él ve en el cielo. En el cielo, Juan, el apóstol, ve un trono establecido, un trono firme, y sentado en el trono está uno también establecido firme. Esto nos indica que aunque hay adversidad, aunque hay pruebas, aunque hay calamidades, aunque haya oposición, también hay alguien que está puesto para ayudar, está puesto para salvar, para librar. Entonces las cosas no están sucediendo por casualidad o están sucediendo a la deriva, sino que hay uno que está firme. Eso es lo primero que Juan ve. A veces pensamos, a veces creemos que Dios no existe, o que Dios está distraído, o que Dios está ocupado en otras cosas. A Juan se le muestra un Dios verdadero. A Juan se le muestra un Dios de poder, un Dios que gobierna, que tiene el control, que tiene la autoridad. Pero todo tiene un tiempo y todo tiene un momento. Y de ahí inmediatamente se le muestran a Juan 24 tronos establecidos. Está el trono principal, el trono central, y están 24 tronos establecidos también, y 24 ancianos que están sentados en esos tronos. Y estos ancianos están vestidos de ropas blancas, y estos ancianos tienen coronas en sus cabezas. Si vemos el contexto anterior, están las promesas de vestiduras blancas, están las promesas de ser pilares en la casa de Dios, y están las promesas de la corona de la vida. Son promesas, pero aquí Juan no está viendo promesas, no está viendo palabras, no está viendo una retórica, sino que está viendo una realidad de lo que son las promesas a los que vencieran, a una realidad de los que han vencido. A Juan se le está mostrando esa realidad. Los ancianos establecidos firmes como pilares, vestidos de ropas blancas y con corona en la cabeza. Es el contraste entre la desnudez, entre la desesperanza, entre lo que uno padece cuando está uno desnudo, a el abrigo, a el cobijo, a lo que Dios cubre, a lo que Dios satisface. Entonces estamos viendo ahí que los ancianos están plenos, están resguardados, están a salvo. Los ancianos no están enfermos, no están padeciendo, no están bajo ningún yugo, no están bajo ninguna prueba, ninguna angustia, dificultad, enfermedad, sino estamos viendo a 24 ancianos en el trono. Y en el trono significa que tienen autoridad que han vencido, que están sobre. Y es estar sobre, o tener autoridad, o tener ese poder, o tener ese dominio, es que han vencido el hambre, han vencido la escasez, han vencido la desnudez, han vencido la enfermedad, han vencido la muerte, han vencido las pruebas, han vencido toda dificultad. Y están en esa cercanía, en ese entorno de Dios.
A Dios no hay quien se le oponga. A Dios no hay quien le haga contrapeso. A Dios no hay quien los someta. Al igual sucede con estos ancianos. No hay nada que los someta, eh, que los minimice, que los opaque, porque están en esa cercanía con Dios. No son iguales a Dios, pero sin embargo comparten esa grandeza, esa gloria, esa perfección, esa victoria en Dios, en Jesucristo, en el Cordero. Eso es lo que primero identificamos, la diferencia de las cosas antes y las cosas que son en el cumplimiento. A Juan se le está mostrando que Dios es fiel y que toda palabra que Él ha expresado, toda promesa que Dios ha expresado, tienen un cumplimiento y un cumplimiento correcto, un cumplimiento perfecto. No es lo que se podría decir medias tintas, no es a medias, sino es un cumplimiento perfecto. Estos 24 ancianos son las primicias en Dios. Las primicias son aquello que es primero y después ya viene todo lo que el conjunto que va a participar de lo mismo. Las primicias son tomadas como en la cosecha, los primeros frutos que da un árbol, los primeros frutos que da un campo, se consideran las primicias, son los primeros. Pero el campo está sembrado o el árbol tiene muchas ramas, el árbol tiene muchas flores, mucha florescencia aún. Entonces los primeros frutos son eso, primeros, de todos los que después vienen. Esos 24 ancianos están expresados como las primicias. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 15 sobre las primicias en Jesucristo, pero nos dice que Jesucristo es hecho la primicia, primicia de los que durmieron, es hecho Jesucristo al resucitar, Jesucristo al vencer a la muerte, es hecho la primicia. Y entonces al vencer a la muerte, al resucitar lo de la carne, al resucitar lo de la corrupción, lo del pecado, ya no le hace efecto a él. Ya ha pasado los efectos, ha vencido. Por eso es que son los tronos aquellos que han vencido. Ya lo de la carne, lo del pecado, lo de la corrupción no tiene efecto sobre los que han resucitado. Jesucristo ha resucitado y ha vencido todos estos efectos, ha vencido la corrupción. Y entonces Jesucristo es el primero, es hecho la primicia. Y en la primicia nos dice el apóstol Pablo que es un orden. Primero es Cristo. Aunque Cristo es la primicia, también las primicias son aquellos que esperan, aquellos que confían. No vencen por sí mismos, sino vencen en la esperanza, vencen en la fe en Jesucristo. Y entonces son en orden. Primero Jesucristo, primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el orden. Lo que estamos viendo en el cielo son las primicias de los que han resucitado. Después viene toda esa multitud vestidos de ropas blancas, pero los 24 ancianos son los primeros. Otra característica que vemos de estos 24 ancianos es que su estatus es superior a los ángeles.
Cuando vemos la distribución de esta visión, de esta realidad que le está siendo mostrada a Juan, el apóstol, vemos que es primero el trono de Dios y siguiendo al trono de Dios son los 4 seres vivientes y siguiendo los seres vivientes son los 24 tronos. Y lo que sigue a los 24 tronos son los millones y millones de ángeles. Ese es el orden. Entonces, el hombre es puesto en una cercanía, en una posición superior a los ángeles. Esas son las promesas de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice que seremos parte de su cuerpo, que la iglesia es parte del cuerpo de Cristo, que todos los que creemos, que todos los que confiamos, hemos resucitado en Él. Y resucitado en Él es ser parte de ese cuerpo. También el apóstol Juan nos dice, el apóstol Pablo nos dice que junto con Cristo somos crucificados y que ya no vivimos nosotros y que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, sino es el cuerpo de Dios y que somos templo del Espíritu de Dios. Todo ello nos muestra que somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tiene esa cercanía con el Padre. Y al tener esa fe y al tener esa esperanza en Jesucristo, nos da potestad de ser llamados también hijos de Dios. Ahí tenemos el cumplimiento de esa promesa, tenemos el cumplimiento que ya es una realidad. Y los ángeles estaban delante de Dios cuando el hombre estaba caído en la tierra. Pero en el momento de creer es levantado. Y en esa resurrección y en esa glorificación a través de Jesucristo, ese lavamiento en la sangre del Cordero, ese nuevo nacimiento espiritual nos posiciona por delante. Y entonces son los 24 ancianos los que tienen esa cercanía más íntima hacia el Padre. Tiene el cumplimiento de ser llamado Hijo de Dios. No es una retórica, no son palabras poéticas, son palabras fieles y verdaderas. Y en los 24 ancianos se ve ese cumplimiento, lo que nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo a través de Juan, el apóstol, es el mensaje que recibimos. ¿Creemos en ello? ¿Tenemos esa esperanza? ¿Podemos acceder a esa realidad o nos quedaremos en el camino? ¿O nos daremos la media vuelta y diremos, nada de eso sirve, nada de eso es realidad, todas son mentiras, fábulas, cuentos para engañar? Jesucristo está mostrando una realidad de las promesas, una realidad de sus palabras que son fieles y verdaderas. Por eso es que el Cordero, cuando monta el caballo blanco, dice que su nombre es fiel y verdadero y ha vencido. Entonces nos dice también Juan en una de sus cartas que escribió, primera de Juan 3, 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conocen a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta Juan lo escribió mucho antes de esa visión o esa realidad mostrada en el cielo. Aquí fue una revelación profética. Él fue movido por el Espíritu Santo, instruido por el Espíritu Santo a escribir. Y tal vez cuando él lo escribió no lo entendió. Pero estas palabras fueron una realidad en el cielo. Dice que aún no vemos que tenga ese cumplimiento. Aún no vemos lo que tiene que ser. Pero que lo veremos, lo comprobaremos. Y nos habla de ese gran amor de Dios. ¿Cuán amor nos tiene Dios para darnos todas esas bendiciones? ¿Cuán amor nos tiene Dios que nos siendo parte de su familia, porque nosotros somos creados del polvo de la tierra? Cuánto amor de levantarnos y de hacernos llamar sus hijos. Y no solamente es un llamado nominal, sino que es una realidad, sus hijos. Y eso se muestra, y eso tiene ese cumplimiento, y eso tiene esa verdad y fidelidad en esa cercanía con el Padre. Nos lleva a creer, nos lleva a considerar nuestra situación y la puerta abierta en el cielo de lo que es una realidad. Si creemos las promesas aquí, si creemos las palabras aquí, veremos una realidad mostrada a Juan. Pero si aquí solamente nos conformamos o desechamos la palabra de Dios, desechamos esas promesas, desechamos todas esas instrucciones, todas esas profecías, todas esas revelaciones, si las desechamos, no vamos a comprobarlo. La comprobación es espiritual. Ningún pecador puede comprobar. Ninguno en la carne puede comprobar, sino solamente es el espiritual el que puede comprobar. Y el espiritual es aquel que ha resucitado. La resurrección consiste en que cuando creemos en Jesucristo y somos lavados con su sangre, participamos de su muerte. Y entonces, en esa muerte, tenemos un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento consiste en dejar la antigua vida y entonces comenzar a crecer en la vida nueva. En eso consiste el nuevo nacimiento, en eso consiste la resurrección, dejar la carne, la vida carnal, dejar todas esas cosas que son de la carne y de la corrupción y comenzar a vivir las cosas espirituales. Si notamos, cuando Jesús vivía como hombre, cuando el Verbo se hizo carne, fue perseguido, fue insultado, fue herido, se burlaron, padeció hambre, padeció frío, sudaba, se cansaba. Cuando Él estaba en la carne, padeció, pero en el momento de su resurrección, aunque estuvo aún todavía en la tierra, ya nadie lo persiguió, ya nadie
lo insultó. Ya no padeció hambre, ya no se cansó, sino que fue algo diferente, reposó, descansó. Y eso significan los tronos. Los 24 ancianos están sentados en los tronos, están descansando, descansando de sus obras, descansando de todo lo que habían padecido, descansando de las enfermedades, descansando de la persecución, descansando de aquellos que los vituperaron, descansando de aquellos que los persiguieron. El reposo, el descanso. A Juan se le muestra todo ello y a nosotros se nos muestra a través de los ojos de Juan y a través de los escritos de Juan. ¿Podemos creerlo? ¿O lo desechamos como una fábula? Estos 24 ancianos son representantes, son una realidad, son gente que vivió, son personas que vivieron, padecieron, sufrieron en la tierra y perseveraron y alcanzaron ese estatus, alcanzaron ese lugar en la presencia de Dios como primicias. No son solo un símbolo, no son solo una figura, son una realidad. A Juan se le está presentando una realidad y a nosotros se nos presenta esa realidad para ser creída y para poderla vivir como aquellos 24 ancianos. Pero también el apóstol Juan nos dice en las citas que acabamos de leer, primera de Juan 3, que debemos de despojarnos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esa esperanza de la realidad de estas cosas se purifica a sí mismo. Y esa purificación es el crecimiento. Dios nos da ese nuevo nacimiento. Participamos de la sangre de Jesucristo, participamos de ese sacrificio y en ello tenemos el nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento es eso que nosotros no podemos hacer, no podemos pasar de la carne a el espíritu. No podemos pasar de la tierra a lo que es del cielo. Hay una puerta que está abierta y la puerta solamente la puede abrir Dios. Así es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento solamente lo puede producir Dios a través de creer en Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Pero una vez que tenemos esa concepción espiritual, la vida se va a desarrollar y nosotros tenemos que vivirla. Nosotros no nacemos porque queremos, sino que nacemos por la concepción, pero en el momento en el que se da esa concepción y ese nacimiento, nosotros vamos desarrollando capacidades y cualidades para hacer las cosas por nosotros mismos. Y así sucede en el nuevo nacimiento. Juan nos dice que debemos de purificarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la forma de purificarnos a nosotros mismos? La forma de purificarnos nos la está mostrando también Juan. Cuando están los 24 ancianos sentados en sus tronos, con sus coronas en la cabeza,
Estos 24 ancianos tienen esa capacidad de despojarse de todo, de levantarse del trono, de inclinarse ante Dios. Se están purificando a sí mismos. Y esa purificación es dejar el orgullo, dejar la vanidad, dejar la altivez, dejar toda aquella soberbia, dejar todo aquel comportamiento que produce enemistad para con Dios, aquel comportamiento que aleja de la presencia de Dios. Están manifestando humildad, están manifestando sencillez. Esa es la forma en la que cada quien nos purificamos a nosotros mismos. La purificación Dios nos la da a través de Jesucristo. Y esa purificación nos la da a través de la enseñanza. Nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y vamos a leer esa cita que nos muestra lo que nosotros debemos de hacer conforme a lo que hemos recibido de Jesucristo, conforme a lo que hemos creído de Jesucristo. Porque si nosotros no hacemos lo que hemos recibido, lo que hemos creído, entonces no hemos tenido un nuevo nacimiento. Solamente aquel que ha tenido ese nuevo nacimiento ha sido activado para hacer lo que Dios nos dice que debemos de hacer, para hacer su voluntad. Y nos dice Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está dando instrucción sobre lo que debemos de hacer, el comportamiento que debemos de tener aquí en la tierra. Y cuando en la tierra lo hacemos, cuando en la tierra comenzamos a desarrollarlo, comenzamos a ponerlo en práctica, esa práctica es la que nos va dando el crecimiento, esa práctica es la que nos va a hacer pasar esa puerta, porque dejamos lo que es la carne. La carne es el orgullo, la vanidad, la contienda, la enemistad.
De la carne es todo aquello que es contrario y que se opone a Dios. De la carne es la lucha, es lo que está en contra del Espíritu, se opone a las cosas del Espíritu. Pero en el nuevo nacimiento, por eso el apóstol Pablo nos dice, si hay algo de Cristo, si hay algo del amor de Cristo, entonces comencemos a desarrollar en ese algo. La concepción comienza con poquito, con dos células que se unen, el óvulo y el espermatozoide. Con eso comienza la concepción y se va desarrollando. Y entonces el apóstol nos está diciendo, si hay algo pequeño, si ya está operando ese nuevo nacimiento, esa concepción espiritual, entonces tienes que ir desarrollándola y de dos se van haciendo cuatro, luego se va extendiendo. Y ese es el crecimiento y el desarrollo. Y la vida espiritual se va desarrollando. Dios pone en nosotros ese sentir, Dios pone en nosotros esa capacidad para despojarnos del orgullo, de la vanidad, pero nosotros debemos de ejercerla, ejercitándonos en las cosas espirituales, ejercitándonos en la voluntad de Dios, aprendiendo la humildad. Y entonces, eso viene siendo nuestro carácter, ese viene siendo nuestro yo humilde. Y en ello participamos de la naturaleza de Jesucristo, de la naturaleza del Hijo de Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y esos 24 ancianos no se aferran a lo que han recibido, no se aferran a lo que tienen, sino que se despojan a sí mismos. Y aun siendo superiores a los ángeles, se humillan, se despojan y dan la gloria a Dios, y alaban a Dios, y adoran a Dios, y le devuelven. Y ese devolver es dar las gracias, es decir, todo lo hemos recibido de ti. No nos corresponde nada, no hemos hecho nada por ganarnos nada. Todo lo hemos recibido de ti. Nos has dado el nuevo nacimiento, nos has dado la instrucción, nos has dado la sangre de cordero, nos has dado la vida, has entregado tu cuerpo. Has enseñado la instrucción. Todo lo hemos recibido de ti. Nosotros no ideamos nada, no creamos nada, sino todo lo que hemos hecho ha sido porque tú nos lo has dado y nos has dado la capacidad para hacerlo. Todo te corresponde. La gloria, la honra, el poder, todo te corresponde. Todo es tuyo. A nosotros nos has dado esa capacidad, esa misericordia, esa gracia de utilizarlo. Pero todo es tuyo, Dios, Padre de la gloria, nuestro Creador, nuestro Hacedor, aquel que ha creado todas las cosas, todo lo que existe en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en las profundidades. Todo es de Dios. Entonces estos 24 ancianos representan la verdad de las promesas de Dios, la realidad de las promesas de Dios. Todo lo que nos ha dicho es útil. Todo el camino que nos ha mostrado tiene una meta, tiene una finalidad. Estos 24 ancianos, en su comportamiento, en su forma de presentarse y de actuar delante de Dios, tienen ese comportamiento de Jesucristo. Quiere decir que estos 24 ancianos tienen el testimonio de Jesucristo y de Dios. No solamente
tienen el testimonio en la mente o de palabras, sino de hechos, de acciones, tienen ese testimonio. Igual que Jesucristo es su comportamiento de estos 24 ancianos. Forman parte del cuerpo de Jesucristo. Porque aquel que tiene el mismo comportamiento de Jesucristo es parte de ese cuerpo de Jesucristo. Entonces los 24 ancianos representan la fidelidad de lo que Dios nos ha dicho, de que todo aquel que cree pasa a formar parte del cuerpo de Jesucristo. No es una retórica, sino que pasa a formar parte real del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo sucede esto? Nos está enseñando que está el trono establecido en el cielo y está uno sentado en el cielo y ese está también establecido, ese es Dios, representa a Dios. Luego nos dice que están los 4 seres vivientes y en medio de los 4 seres vivientes está el Cordero como inmolado. Los 4 seres vivientes representan, dan testimonio de los oficios de Jesucristo. Los 4 seres vivientes están representando el mismo cuerpo de Jesucristo en su oficio, en su ministerio. El león, el rey. El becerro es el sacerdote, el sacerdocio, el siervo. El hombre es el profeta, el hombre perfecto de Dios, el que escucha y el que habla, el que actúa en la voluntad de Dios, el profeta. El águila volando es el Hijo de Dios, es aquel que es igual a Dios, aquel que se ha sentado en el trono. Es el Hijo de Dios o es el Dios fuerte que nos habla Isaías. Dios fuerte, Padre eterno. Son los ministerios de Jesucristo, son los oficios de Jesucristo, lo que también está expresado en los 4 evangelios. Mateo presenta a el rey, Marcos presenta al siervo, y Lucas presenta a el hombre perfecto, y Juan presenta a el Hijo de Dios. Estos 4 seres vivientes están representando o están presentando el cuerpo glorioso de Cristo, la acción de ese cuerpo glorioso de Jesucristo. Pero también nos dice que estos 4 seres vivientes con los que está el Cordero, de que estos 4 seres vivientes, cada uno tiene 6 alas. Y esas 6 alas, si las multiplicamos por los 4, 6 por 4 son 24. Tienen 24 alas en total estos seres vivientes. Y cada ala representa a un anciano. Cada ala va a presentar o va a abrigar o va a manifestar a cada uno de estos ancianos. Por eso es que se presenta todo ese conjunto del que está sentado en el trono, de los 4 seres vivientes, del Cordero y de los ancianos como una unidad, como algo que forma parte de un orden perfecto, el que está sentado en el trono y los 24 ancianos. Tienen esa semejanza, tienen ese parentesco, tienen ese parecido. Y ese parecido lo da esa relación que hay en el Cordero y los
4 seres vivientes. Ello hace formar parte del cuerpo de Cristo. Es una realidad, es algo verdadero, no es retórica, no son palabras, no es una fantasía, no es algo que suene bonito, es una realidad. Aquel que cree en Jesucristo pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Aquel que cree en Él, aquel que ha sido crucificado, pasa a formar parte del cuerpo de Cristo. Aquel que ha muerto, ha resucitado en Jesucristo y pasa a formar parte de su cuerpo. Es hermoso como el orden de Dios es perfecto y sus promesas son verdaderas. Las alas de estos 4 seres vivientes nos dan ese acceso, nos unen al cuerpo de Cristo, así como estos 24 ancianos, las alas. Y cada ala tiene plumas. Y cada pluma representa a cada creyente. Representa a aquel que tiene la esperanza, aquel que tiene esa fe, aquel que persevera, aquel que ha vencido, aquel que se mantiene firme, aquel que no deja que otro tome su corona. Nos une al cuerpo de Cristo. No es algo grotesco, no es algo que es sacado de una monstruosidad de Frankenstein o de ritos. Dios tiene una armonía, tiene un orden, y en ese orden entramos los que tenemos esa esperanza, los que creemos. Los 24 ancianos van a representar a aquellos que pasan a formar parte del cuerpo de Cristo. Ellos son la primicia de la multitud que viene. Y en el cielo hay espacio. Y Dios en su sabiduría sabe cuántos tronos, cuántas coronas, cuántas vestiduras. La puerta al reino de los cielos, la puerta a esa visión celestial y gloriosa está abierta. Esa visión donde los pesares han sido dejados del otro lado de la puerta, donde las angustias, las aflicciones, las prisiones, la desnudez, el hambre, donde toda esa desdicha, toda esa tristeza ha sido dejada del otro lado, donde todas las pruebas, donde todas las mentiras, donde todas las falsas doctrinas, donde todos los falsos creyentes, donde todos los falsos han sido dejados del otro lado, y de este lado de la puerta que le fue mostrada a Juan está una realidad gloriosa, perfecta, de armonía, de gozo, donde las oraciones son cumplidas, donde Dios ha dispuesto espacio, lugar, ha dispuesto un lugar en el cuerpo de Jesucristo. Estos son, a grandes rasgos, los 24 ancianos. Los 24 ancianos son la primicia. No solamente son 12 de la tribu de Israel, ni son 12 apóstoles. Son cualquiera que ha vencido. Y en eso podríamos hablar, decir, entre los 24 ancianos tal vez se encuentre un Enoc que caminó con Dios. Tal vez se encuentre Abraham, el
padre de la fe, a quien se le dieron las promesas. Tal vez se encuentre un Daniel que tenía esa comunión, esa relación con Dios, que oraba. Porque ese es otro punto importante. Los 24 ancianos son aquellos que tienen esa relación, esa comunión, aquellos que buscan de Dios, que oran, tienen su incensario con sus oraciones y las oraciones de la multitud que viene. Esos 24 ancianos probablemente podríamos encontrar a un apóstol Pablo. Podríamos encontrar aún aquellos que no habían nacido en ese tiempo y que son hombres de fe, hombres de oración, que han llevado el evangelio, que han predicado en los tiempos modernos. A Juan se le presenta una realidad, a Juan se le presenta el cumplimiento de ello. No nos dicen nombres, sino nos dice que son tomados, son redimidos de todas las naciones, de todas las tribus, lenguas, no es de una. Y trasciende el tiempo y trasciende el espacio, porque trasciende lo terrenal. Lo que sí quiero dejar en claro y asentado es que representa a todos los que hemos creído. Son la punta de lanza de todos los que tenemos esa esperanza y vamos caminando, perseverando hacia ese encuentro que se forma una gran multitud de vestidos, de ropas blancas. Hay espacio, hay tiempo aún, aunque ya no mucho. Creamos y mantengamos esa esperanza. No desechemos una verdad y una realidad que nos espera. No dejes que otro tome tu corona. No dejes que otro tome tu nombre, tu bendición, tus promesas. Y estas se toman y estas se viven por aquel que tiene el testimonio de Jesucristo, aquel que se despoja, aquel que se purifica a sí mismo, dejando el orgullo, la vanidad, la mentira, la soberbia, la altivez, la mentira, la hipocresía, el yo. Y es vivir, aprender a vivir como el cuerpo, como parte del cuerpo de Jesucristo, teniendo ese testimonio. De esta forma tenemos ese testimonio de que somos de Cristo, de que somos del cuerpo de Jesucristo. Dios les bendiga.